Bienvenidos a un episodio más de Poco Me Parece, el podcast donde resolvemos las preguntas que tiene cualquier persona cuando quiere empezar a emprender todo esto, el mundo del emprendimiento, y dice, uff, qué duro, qué difícil. Las cosas se solucionan preguntando, así que podéis mandar las preguntas a Don Pablo, ahora va a decir dónde, así que bienvenido, Don Pablo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, buenas tardes, da igual a la hora que nos estéis escuchando. Lo siento, ya lo voy a utilizar sí que es muy de como... radio, da igual a la hora que nos estés escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo PIR, que estamos cada vez más cerca del capítulo 50. Bueno, a nada, a un capítulo. Exacto, el próximo capítulo es el capítulo 50. Va a marcar un antes y un después de la opinión que tenéis de Pablo. De la opinión que tenéis. Este hombre, de verdad os lo digo, está intentando desbancarme, ¿eh? No, desbancarte no. Quiere... Bueno, yo lo voy a dejar por ahí. Lo mismo sorprendemos. Tú sabes que a mí me encanta el hype. Sí. Y al final el hype es lo que la gente busca. Entonces Pablo es un hombre del pueblo, hace lo que la gente quiere. Entonces, perfecto. Muy bien, exactamente. Bueno, señor Javier, capítulo 49 de preguntas y respuestas. Parece mentira que vayamos a cumplir el capítulo número 50, cosa que me enorgullece muchísimo. Y este capítulo de PIR es un capítulo en el que vamos a tocar cosas que hasta ahora no hemos tocado, como siempre, pero que yo creo que van a llamar mucho la atención. ¿Por qué voy a decir esto? Porque sobre todo hay un tema que es importante que tratemos aquí en este podcast, en este capítulo. Es una pregunta que nos ha llegado en bastantes ocasiones, pero que nunca hemos querido tratar, y creo que hoy es la ocasión. Y es sobre todo para aquella gente, para aquellos hombres que estén en un punto en el que estén currando en su trabajo, estén un poco hartos y quieran pasar a una vida de emprendimiento, pero que por familia, por hijos o por cualquier cuestión no se atrevan a dar el paso. Y hoy vamos a hablar de eso como pregunta principal. ¿Esa es la pregunta número uno o estás creando un hype brutal para que las personas se queden a escucharlo entero? Exactamente, ¿ves? Ya me vas conociendo. Exactamente, esta la dejamos para el final, ¿de acuerdo? Eso va a ser el grueso del podcast del PIR de hoy, porque se ha repetido en numerosas ocasiones y hoy lo queremos tocar. Dicho esto, empecemos por lo tanto con la pregunta número uno, que tengo muchas ganas de saber un poquito de esto, sobre tu opinión. Y es acerca de los ingresos pasivos. Simplemente han puesto ingresos pasivos, ¿qué opinas? Vale, los ingresos pasivos no existen. ¡Ojo! Para las personas que estaban preguntando ¿cómo genero ingresos pasivos? No existen los ingresos pasivos. Quítatelo de la cabeza porque no existen para ti. El problema de los ingresos pasivos es que las personas que los buscan son las personas que no los tienen que tener, que no se los merecen todavía. Para tener un ingreso pasivo que sea realmente interesante, no sé si he empezado demasiado a muerte. No, pero es que esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Lo que quieres. El tema de los ingresos pasivos es eso, que las personas que los buscan son las personas que no tienen ingresos actualmente, que probablemente no tengan ahorros, prácticamente no tienen ahorros, que no quieren trabajar, que no quieren esforzarse, que no tienen experiencia, que no tienen absolutamente nada y dicen, quiero ingresos pasivos, quiero estar generando dinero mientras duermo, quiero que crezca la cuenta del banco sin tener que hacer nada. No existe, eso no existe para ti, para la persona que se lo está proponiendo. No sé el caso concreto de la persona que ha mandado la pregunta, pero lo más probable es que tampoco existan para esa persona. El tema de los ingresos pasivos es que no inviertes tiempo, no inviertes absolutamente nada, entre comillas, lo que inviertes es tu capital para que otras personas trabajen con tu dinero y entonces te generen cosas. ¿Qué pasa? Que tienes que tener mucho dinero para que interese. La gente a veces lo piensa y el ejemplo clásico de ingresos pasivos, por ejemplo, es el mercado inmobiliario. Y es comprar una vivienda, alquilarla y sacar una rentabilidad. Hay gente que dice, yo saco rentabilidades del 50% del tal. No lo dudo, es probable, pero no sé hasta qué punto eso se hace a nivel escala. Pero piensa que en el mercado inmobiliario la gente busca un 6, un 8% de rentabilidad. Está correcto. Entonces ahora quiero que la gente piense, vale, si cojo todo el dinero que tengo en el banco y me dan un 6% anual de rentabilidad, ¿cuánto dinero saco? Entonces, si tienes 100 euros en el banco, sacas 6 euros al año. Si tienes 1.000, sacas 60. Si tienes 10.000, sacas 600. Si tienes 100.000 euros, sacas 6.000. Y ahí es donde tienes que plantearte, tengo 100.000 euros, estoy dispuesto a invertirlos con el riesgo que conlleva para llevarme 6.000 euros que no me da para vivir un año, obviamente. Y entonces aquí es donde la gente se lo tiene que plantear. Otra cosa es si me dices, no, es que no tengo 100.000, tengo 1.000.000.
y me da 60.000 al año de rentabilidad, entonces te digo, bien, ahí podemos empezar a jugar con los ingresos pasivos, que te da 60.000, que te da para invertir ese millón y que una persona te lo gestione por una comisión o incluso tener una figura o un equipo de empleados que se encarguen de gestionarlo y que tú te lleves 30, 40 o 50. Ahí sí, con 1.000.000 de euros puedes vivir sin hacer absolutamente nada, entre comillas, pero hay que tener el 1.000.000 de euros. Igual que la gente, no, es que yo me creo un negocio de ingresos pasivos. Genial, para crearte un negocio de ingresos pasivos tienes que invertir mucho capital o tienes que haber trabajado previamente. ¿Puedo yo considerar que yo tengo un negocio de ingresos pasivos ahora? En parte de mi negocio, una parte pequeña es de ingresos pasivos, es decir, se encarga el equipo de hacerlo. ¿Qué pasa? Que yo tengo que invertir en el equipo, tengo que formar el equipo y tengo que asegurarme de que ese equipo funcione. Entonces no son 100% pasivos y no es que lo crees siendo pasivo. Tienes que crearlo, poner mucho trabajo por tu parte, mucha inversión por tu parte, hasta que llega un momento en el que hay una parte medianamente pasiva. Pero que la gente se quite de la cabeza porque el hecho de ingresos pasivos, de decir yo simplemente genero ingresos por no hacer absolutamente nada, no existe. Es que incluso aunque sea la bolsa, que es otra cosa de ingresos pasivos, tienes que estar pendiente de ciertas cosas. Tienes, aunque sea hacer la parte de administración. Y luego el porcentaje de rentabilidad es muy pequeño. Es que prácticamente nadie consigue una rentabilidad de un 100%. Y para la mayoría de las personas, incluso una rentabilidad del 100% no sería suficiente para vivir con el capital que cuentan. Entonces que la gente se lo quite de la cabeza. Ingresos pasivos no existen para la gran mayoría de ocasiones. Toca trabajar, toca currar, porque es lo que hace todo el mundo. Y esto es lo de siempre. Si fuese tan fácil y existiese y estuviese al alcance de todo, yo no estaría trabajando día y noche dedicándole 8 o 10 horas a mi negocio. Diría, joder, pues si puedo generar ingresos mientras estoy durmiendo la siesta o estoy de fiesta por ahí o charlando con Pablo, pues me quedo hablando con Pablo y que se me llene la cuenta del banco. Pero no, yo si me quedo hablando con Pablo durante un mes, los números y la facturación de negocio hacen para abajo. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Ingresos pasivos, no. Vale, soy muy tajante con ese tema, ¿eh? Vale, pues hay que diferenciar, por tanto, porque yo creo que esto crea mucha confusión, que no tiene nada que ver entre ingreso pasivo y diferentes formas o fuentes de ingresos. Uf, ahí también tengo tabarra, ¿eh? Dicotomía, venga, pues tírale. Sé No, lo más lo mismo, claro fuentes posible. de ingresos. Es porque está otra creencia popular. Es que no sé de dónde salen esas creencias populares. Si alguien lo utilizó muy fuerte para su mensaje de marketing, para vender también cosas, pero es lo típico de un millonario tiene 7 fuentes de ingresos. Tienes que tener más de una fuente de ingresos. No puede depender toda tu economía de una única fuente de ingresos. De todo el mundo que le va bien en la vida, depende su economía de una fuente de ingresos para llegar hasta donde han llegado. Luego otra cosa es que cuando ya tengas mucha pasta, tengas diferentes fuentes de ingresos. Pero no puedes pretender empezar desde cero con 7 fuentes de ingresos. Y la gente que lo dice, si analizas a las personas que dicen, no, es que yo tengo 7 fuentes de ingresos, 8 fuentes de ingresos, analizas si una es afiliación de Amazon, que le pagan 80 céntimos al mes, afiliación de no sé qué, que le pagan 1,20 € al mes, dividendos de mis inversiones en bolsa, que son 15 euros al trimestre. Y dices, vamos a ver, eso no son fuentes de ingresos, eso es limosna, es dinero que sacarías más probablemente quedándote a pedir en la puerta de Mercadona que consiguiendo esas fuentes de ingresos. Pero garantizado al 100% del 99% de las personas que lo dicen. Y cuando los millonarios tienen muchas fuentes de ingresos es porque después diversifican riesgo porque tienen un capital muy grande. Pero todos los millonarios, habrá alguna excepción, pero todos los millonarios consiguen una fuente de ingresos, la magnifican tanto, se hacen ricos con una empresa o con una inversión o con un algo y luego esos rendimientos lo distribuyen en diferentes aspectos. La única persona que ha tenido la capacidad de crear cosas desde cero de manera multidisciplinar es Elon Musk, hasta niveles muy grandes. Y Elon Musk, porque es un tío que es un ultra autista, que está al borde de ser superdotado y deficiente al mismo tiempo, es una mezcla súper extraña, es una persona que está a uno entre 1.000.000 y esa persona sí que puede crear 2 negocios paralelos desde cero al mismo tiempo a unos niveles ultra altos. Pero si no eres Elon Musk, que no lo somos, ninguno de nosotros, no podemos pretender crear 2, 3, 4 o 5 negocios a la vez. Tienes un negocio, das el 100% en ese negocio y después, a medida que vayas avanzando, puedes ir diversificando. Pero estamos hablando de cuando estés facturando decenas o cientos de miles de euros. No cuando estés facturando 10 euros al mes dices, vale, voy a por mi segunda fuente de ingresos. No, centra en que esos 10 euros al mes se conviertan en 100 y luego en 1.000 y luego en 10.000 y luego en 100.000. Perfecto. Has hablado de Elon Musk y esto también me va... Ya sabes que a mí me encanta hilar entre pregunta y pregunta. Como pero Pablo, ¿eh? Antes de hilar con Elon Musk, vamos a ser tajantes por lo tanto con esto, porque sabemos que todavía quedan mucho perfil
que aboga, hay mucho libro, ¿no? Por el tema de que si no tienes fuentes de ingresos, si no tienes ingresos pasivos, si tal, si cual, si pascual. Y has dado un término muy bueno que yo quiero que se quede aquí presente, y es que hay que entender que no todo, para todos, es válido en ese momento. Y estos dos factores son súper importantes de entenderlo. Porque normalmente la gente que vende que una persona tenga ingresos pasivos es a gente que no le hace falta y que no está en el momento de tener ingresos pasivos. Y le crean la ilusión que todo el mundo quiere. ¿Y cuál es? Vivir mejor, con más tiempo y trabajar menos. Sí, no, y es que es un mensaje muy bueno y obviamente la gente lo compra. Pero la gente confunde lo que hace una persona cuando está en la cima con lo que ha hecho para llegar hasta la cima. Entonces, lo típico es la rutina de un millonario. Pues voy a hacer la rutina mañanera de un millonario, porque así me voy a convertir en millonario. No, el millonario ha hecho cosas y luego ahora es millonario y puede tener otra rutina. Pero cuando ves los inicios de cualquier persona, lees las historias y es todo. Estuve en un garaje, trabajaba sin parar, Elon Musk dormía o duerme, que todavía no tiene ni una buena vida, pero dormía en la fábrica, trabajaba 20 horas al día, todo así. O la gente, ahora los millonarios, no, hay que hacer un detox de cafeína, de estimulantes, de no sé qué, hay que dormir 10 horas al día y meditar y hacer tal y hacer cual. Ahora que eres millonario puedes, porque a lo mejor tienes que tener una claridad mental excelente para tomar una buena decisión al día. O Jeff Bezos, que dice, solo tomo 3 buenas decisiones al día y a lo mejor las tomo a las 10 de la mañana y ya tengo el día libre. Genial, es Jeff Bezos. Ya te digo yo que tú tomando 3 decisiones al día y trabajando hasta las 10 de la mañana no te va a ir bien. Tienes que ver cómo empezaron. Y todos empezaron trabajando como unos animales, prescindiendo de todo, probablemente la gran mayoría abusando de estimulantes, que no es algo que recomiende, ¿vale? Pero que es algo que es común, el hecho de pues tener que tomar cafés, dormir poco, prescindir de la familia, prescindir de los amigos, incluso a veces prescindir de la salud. Y no pensemos, oh no, es que los millonarios lo que hacen es eso, desayunos súper largos y cuidar mucho y entrenar 2 veces al día, hacer tal. No, si quieres construir algo potente, probablemente no puedas tener lo todo en la vida. No puedes estar pretendiendo abarcarlo todo. Entonces, que la gente piense no qué hace la persona que está en la cima, sino qué ha hecho la persona para llegar a la cima, porque normalmente es muy diferente una cosa de otra. Y los ingresos pasivos lo mismo. No es qué está haciendo ahora una persona que es multimillonaria, sino qué ha hecho la persona multimillonaria para llegar a ser multimillonario. Muy bueno. Y de multimillonario, precisamente, Elon Musk. Hemos hablado en esta primera pregunta de Elon Musk y me va a servir para hilar con la segunda. ¿Por qué voy a decir esto? Porque tú sabes y yo sé y todos saben, quien sigan medianamente a Elon Musk, que yo para mí lo admiro, ¿de acuerdo? Soy fan de Elon Musk. Sí, no me pongas esa cara, soy fan de Elon Musk. Tienes un tatuaje en el pecho. Es que no, me imagino que vas a hacer como y sacarás ahí una cara de alguien, pero no sabremos de quién. No. Bueno, ¿por qué digo de Elon Musk? Porque Elon Musk es una de esas cosas, de esas personas que más valoran los errores y que sobre todo que menos le afectan, sobre todo de cara a la galería. No sé si a nivel personal le afectarán, pero bueno, cuando el tío sigue RQR, que quiere ir a Marte, aunque todo el mundo le diga que por ahí no, pero bueno, el tío sigue así. Entonces, para mí esa es una de las cuestiones que más admiro de Elon Musk. Y esta es la segunda cuestión que vamos a preguntar aquí, y es acerca de los errores. Es decir, ¿cómo puedes tolerar un error en tu negocio no desde la perspectiva del fracaso, sino desde la perspectiva del aprendizaje? Porque en el emprendimiento la mayoría de gente, y esto lo sabes bien y lo has hablado aquí muchas veces, que en la mayoría de ocasiones hay muchísima gente que, si hoy es emprendedora o ha sido emprendedora, ha tenido muchos negocios o ha tenido muchos intentos de negocio, pero que finalmente no los han llevado a cabo, no han persistido en el tiempo. Y esa falta de consistencia, esa falta de disciplina ha venido, sobre todo, producida por los errores, por no saber lidiar con un error, por no saber ser constante o por no saber sacarle el aprendizaje al error. Por lo tanto, la pregunta es, en referencia sobre todo también a Elon Musk, ¿cómo le saco yo a un error en mi negocio el beneficio, el aprendizaje? ¿Cómo te tomas tú los errores, Javier? Depende del error. Al final, esto depende mucho de la persona. Y hay errores que me dan ganas de tirarme por la ventana o chocarme contra la pared y darme cabezazos. Y hay errores que digo, mira qué interesante esto que he aprendido y cómo lo puedo aplicar para otras cosas. Y todo parte de la autoconsciencia que tiene uno. El hecho de ser consciente
me parece que es una de las cosas más complejas y que más depende, sobre todo en los inicios, para que te vaya bien. Porque a medida que vas avanzando en los negocios, hay factores que a lo mejor son mucho más complejos que juegan un papel importante en el negocio, que ya puede ser equipo, etcétera. Pero en un inicio, cuando estás emprendiendo, lo más importante al final es tu cabeza y ser capaz de autogestionarte a ti mismo, autogestionarte emocionalmente, autogestionarte operativamente, a nivel energético, a nivel todo. Y los errores a veces te la juegan muy fuerte. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que suponen los errores para nosotros y de entender, sobre todo, que es inevitable, que cuando cometemos un error ya está, el error se ha cometido. Y hay que partir desde ese punto. No pensar hacia atrás, decir, mierda, es que si hubiese hecho esto, esto y esto, no habría pasado. O quién me mandaría haber hecho tal cual. Y al final estamos sufriendo en nuestra imaginación y no nos aporta absolutamente nada. Entonces tenemos que partir desde el punto de vista de que el error es como un nuevo inicio. Entonces lo de atrás me da igual, ya no podemos volver atrás. Entonces desde ahí, ¿qué cosas podemos hacer para trabajarlo? Y después pensar que hay errores que son de subnormal perdido y eres subnormal y por eso has cometido este error. Entonces es ser consciente de que soy subnormal y ahí es donde juega la parte del ego. De que hay errores, yo he cometido errores muy muy graves y muy muy fuertes por mi culpa. Y hay veces que digo, no, pues igual no es culpa mía, igual ha sido Pablo, que seguro que ha hecho esto, o tal. No, asumimos, todos los errores son míos, ya sea... Es que incluso aunque tú cometieses el error más grande de la historia y fuese fatalístico, el error es mío. Por uno, lo primero, haberte contratado. Dos, a lo mejor no haberte explicado bien cómo lo tenías que hacer. Tres, no haber estado pendiente de cómo lo hacías. Entonces siempre tenemos que asumir esa parte. Y luego, sobre todo, cuando cometemos errores nuestros, a veces buscamos como excusas o chivos expiatorios. No, tenemos que ser conscientes de decir, oye, ha sido una subnormalez que he hecho y tengo que trabajar para que no vuelva a ocurrir. Entonces es ser muy consciente de nosotros mismos y entender que si aprovechamos ese error... No, yo no soy partidario de decir que todos los errores son un aprendizaje o que yo no pierdo, solo aprendo, bla, bla. No, hay errores que son una cagada brutal y que lo que tenemos que hacer es intentar que no vuelvan a pasar nunca jamás. Entonces analizar por qué han pasado y luego intentar no volver a caer en esos errores. Hay dos cosas fundamentales, que una es el hecho de que no tenemos que caer en errores que hayan cometido otros antes, y ahí es donde entra la parte de mentores, de libros, de aprendizajes, de ver cómo lo han hecho otras personas, porque muchas veces caemos en errores que simplemente habiendo leído un libro, habiendo visto un vídeo de YouTube, haciendo cualquier cosa, lo habríamos solucionado. Ejemplo básico, queremos reparar algo y decimos, bueno, no tengo ni idea de cómo se repara, voy a probar a desatornillar esto, poner esto tal. Tío, mirad un vídeo de YouTube y te aseguras que por lo menos no vas a romper ninguna patilla o no vas a estropear un tornillo, cualquier cosa. Entonces son errores que tenemos que quitarnos la parte de ego y decir, oye, esto no tengo ni idea de cómo se hace, voy a informarme. Y luego, el hecho de que cuando cometemos un error, intentar minimizar lo máximo posible el hecho de las consecuencias que puede tener ese error y asegurarnos de no volver a cometerlo después. Y eso va ligado a errores únicos, errores que a lo mejor nadie había hecho antes. A lo mejor, pues un podcast como lo hemos hecho de no sé qué manera, tal y cual, no tenemos referencia de otras personas para poder hacerlo. Pero cometemos un error, vemos que de repente hemos hecho algo y han bajado las views hasta abajo, no podemos pensar el hecho de decir, bueno, pues no pasa nada. No, simplemente sí que pasa, no nos vamos a martirizar porque ya está hecho, pero vamos a ver, hacer una checklist o hacer un algo de cómo podemos no volver a cometer las mismas cosas que hemos hecho y asegurarnos de que no vuelva a pasar. Porque yo siempre digo que un error una vez no tiene consecuencias muy graves, pero que si ese mismo error se comete una segunda vez, ahí sí que para mí es una cagada brutal. Si cometemos un error, tenemos que asegurarnos de que no se vuelva a cometer nunca más una repetición de ese error. Y para eso hay que comunicarlo, hay que ser conscientes, hay que poder hablarlo con todas las personas y ser abierto. Un error que escondemos o que guardamos es un error que después otra persona puede volver a cometer. Y es lo mismo, al final yo considero que soy pues el libro o el mentor para vosotros, entonces si tienes equipo también tienes que comunicar hasta tus propios errores para que no otra persona los vuelva a cometer también. Entonces Total. Es mucho juego de ego, mucho juego de conciencia y es un tema importante, es un tema profundo, pero que parte todo desde la propia persona, de hasta qué punto estamos dispuestos a ponernos en el frente, ser valientes y decir, oye, la he cagado y he cometido un error brutal y no quiero que vuelva a pasar. Y como quiero que sigamos avanzando, no nos vamos a preocupar de lo de atrás, sino en ver cómo hacia adelante podemos o subsanarlo, o solucionarlo, o minimizar las consecuencias que puede traer. Perfecto, maravilloso. Me ha parecido además muy concreto, muy útil, porque es una de las cuestiones yo creo que más importantes en la vida de cualquier persona que está emprendiendo cualquier tipo de acción, negocio, emprendimiento, cualquier tipo de cuestión, que es el tema del error. Bueno, pues aprovechando también el tema de los errores, vamos a ir a hablar de la cuestión tercera, última, que para mí es la más importante, la que más peso tiene en esta tercera pregunta, en este 49 episodio. Y es acerca del paso de ser trabajador a ser emprendedor.
de cómo se hace eso, de cuándo es un buen momento, de si hay gente que solo vale para ser trabajadora, hay gente que solo vale para ser emprendedora. Es decir, imagínate que ahora mismo, sobre todo por el perfil que me escribe esto, es un perfil de un hombre de unos 35 años aproximadamente, que tiene su trabajo desde hace ya más de 10 años, que se sacó su carrera y su título y su todo y está trabajando, pero no nota que no se puede dedicar a eso durante toda su vida, ¿de acuerdo? Que es algo que tiene ahí, que sabe que le da dinero, que ya está teniendo su familia, que dependen sus ingresos de su vida, como a todos, pero sobre todo en esa época es más importante aún. ¿Cómo hace esa persona para pasar a ser emprendedor y a tener un negocio? Es decir, ¿se puede o no se puede? ¿Qué tiene uno que tener en cuenta? ¿Qué indicadores hay para poder decir, me lanzo? ¿Ese me lanzo vale para todos? ¿Tengo 5.000 euros y suelto 5.000 euros? Vale. No se puede pasar de empleado a empresario por el hecho de que hay un paso extra intermedio que creo que todo el mundo debería pasar. Hay alguna excepción que sí que conozco de gente que ha pasado de empleado a empresario y han sobrevivido, pero no lo han hecho de la mejor manera. Yo creo que de empleado tienes que pasar a autoempleado y después desde autoempleado tienes que pasar a empresario. Por el hecho de que cambia tanto la figura de empleado a la de empresario que no somos capaces ni siquiera de entender esa modificación. A no ser que tengas lo que llaman, en inglés llaman intrapreneur, que es como un emprendedor pero que está dentro de una empresa. Ahí, por ejemplo, sí que pienso que puedes pasar a una figura de empresario porque ya te has encargado de gestionar equipos, de tomar decisiones importantes, etcétera, etcétera. Pero muchas veces esas personas se autogestionan a sí mismas y un empleado no sabe autogestionarse. Entonces, cuando pasas a ser empresario, hay un cambio tan grande que no eres capaz de asumir las consecuencias, ni de entender tu rol, ni de saber cómo lo haces, ni nada. Y entiendo por empresario la figura que ya tiene un equipo, ya tiene empleados, etcétera. El que no es simplemente tengo un autoempleo y soy la única persona, sino que tengo una empresa y tengo que gestionar ciertas cosas. Entonces creo que ese paso es importante, porque tienes que entender cómo es la figura de empleado dentro de tu empresa y para eso tienes que ser autoempleado. Y entonces cuando ya entiendes esos procesos dentro de tu empresa, cómo es trabajar para tu empresa, porque hay que entender que una empresa es como si fuese una persona. Porque tiene que tener su lenguaje, tiene que tener su cultura, tiene que tener sus formas, su tono, todo. Entonces tienes que entender cómo es trabajar para mi empresa para después saber quién debería trabajar en mi empresa, cómo se debería trabajar en mi empresa. Todos los procesos que ocurren en tu empresa deberías haber vivido parte de ellos para entender muy bien cómo ocurre. Las empresas que considero que son más exitosas muchas veces son empresas en las que hay una escalera de jerarquía por la que los puestos de arriba han pasado por los puestos de abajo. Y por ejemplo Andy Frisella en Fishform, para llegar a un puesto alto dentro de la empresa, lo normal es que hayas tenido que empezar siendo mozo de almacén, realizando pedidos e ir pasando a diferentes departamentos a medida que vas desarrollando habilidades y van viendo en ti que tiene sentido esa parte. Y eso creo que es muy importante y que ayuda mucho a que el equipo crezca bien y por lo tanto creo que tú debes haber pasado por esa escalera y es lo normal. Es extraño que una persona tenga tanto capital como para poder crear una empresa desde el punto cero. Pero incluso aunque pudiese, yo sí que le recomendaría que hiciese los pasos, porque si no acabas teniendo muchas carencias que no sabes ni siquiera de dónde vienen. Y vienen directamente porque no sabes lo que es trabajar para tu empresa. Entonces, la gente que se lo plantee, que haga eso, que piense. Además, es un paso mucho más sencillo. Una empresa, ser empresario creo que es muy complejo y ser autoempleado es simplemente lo que hablábamos antes, de ser capaz de dominar tu mente y ser capaz de trabajar, aunque factores externos, factores personales, factores emocionales jueguen en tu contra. Entonces, que una persona... Yo sí que pienso que todas las personas pueden emprender, pero que no todos están dispuestos a hacerlo ni saben lo que cuesta. Entonces, si tienen esa curiosidad, si saben que un empleo no es para ellos, si creen que... No que estén destinados a algo mayor que ellos, pero sí que quieran conseguir un poco más o avanzar más de lo que a lo mejor les permite su empleo actual, que sí que prueben a trabajar para ellos mismos durante una temporada. Y ni siquiera tienes por qué dejar tu trabajo actual, simplemente puedes pensar, vale, ¿dónde está mi curiosidad? ¿Qué es lo que se me da bien? Incluso a lo mejor puedes trabajar desde tu propio empleo igual. Imaginaos que Pablo ahora dice, vale, pues me voy a crear un podcast nuevo y aparte de su trabajo, trabaja para él mismo haciendo diferentes cosas hasta que llega un punto en el que diga, oye, ya puedo dejar mi trabajo actual porque encuentro que me puedo desarrollar mucho mejor de manera individual, por ejemplo. Entonces, que las personas se lo planteen de esa manera. Y cuando ya sabes lo que es trabajar y ya sabes lo que es trabajar para ti y para tu empresa, es cuando puedes empezar a convertirte en una figura de empresario, no solo trabajar en tu negocio, sino tener a personas y apalancarte en otros recursos para poder seguir creciendo.
¿Influye, por tanto, también el que tengas cargas familiares? Por ejemplo, esta persona, no lo sé, pero seguramente pueda tener una hipoteca. Y seguramente pueda tener un hijo o que su mujer esté embarazada. Entonces, ¿estos elementos influyen a la hora de poder tomar estas decisiones? Es decir, ¿esta persona cree que por ya tener medianamente la vida resuelta a nivel familiar ya no puede emprender y tiene que ser durante toda su vida trabajador porque no hay luz al final del túnel? Yo soy muy cabrón en este sentido y siempre digo, si tienes hijos, tienes hipoteca y tienes tal, pues te jodes y te toca cumplir con lo que te toca. Al final tienes responsabilidades mayores que tú. Para mí traer un hijo al mundo es una responsabilidad muy grande y es una obligación muy grande, si no, no haberlo traído. Y en este punto creo que no puedes hacer cosas a nivel kamikaze. Si tenemos 40 y pico años, tengo 3 hijos, tengo una hipoteca y no tengo ahorros, no tengo un colchón grande y digo, estoy frustrado en mi trabajo, no sé qué, no sé cuántos, quiero dejarlo para emprender. Me parece que eres un poco imbécil y un irresponsable. Entonces creo que en ese punto sí que deberías decir, vale, pues voy a ahorrar muy fuerte o trabajar extra o voy a prescindir de dormir de tal y cual para poder trabajar 2 trabajos, emprender mientras trabajo, pero me parece muy irresponsable si tenemos responsabilidades familiares el hecho de decir, paso de todo. Yo soy súper irresponsable y súper kamikaze, pero porque no tengo cargas familiares ni responsabilidades más allá de que pueda ayudar a algunos miembros de la familia, no tengo unas responsabilidades muy graves, entonces puedo asumir el hecho de ser kamikaze. Pero creo que las personas que ya tienen eso tienen que jugar a un juego diferente y ya no pueden hacer cosas que a lo mejor una persona más joven puede hacer. Entonces ahí juegas con ese hándicap. No es imposible para nada, hay un montón de gente que emprende con 40, 50 años, con hijos, con hipoteca y con todo, pero que no piensen que va a ser igual que de la nada, sin tener ninguna responsabilidad ni ningún riesgo. También se supone que tienen una madurez superior a lo que puede tener un chaval de 20 años y que tienen unos beneficios extra y unas habilidades extra que no puede tener otra persona. Total. Pero que yo no recomendaría para nada decir eso, dejo mi trabajo tal igual, sin colchón, sin idea y sin nada, porque eso está destinado prácticamente al fracaso en el 99% de los casos. Y yo no me la jugaría a eso, a que mis hijos puedan vivir mal, a que mi mujer pueda vivir mal, a que pierda la casa por el hecho de un capricho de decir no estoy a gusto en mi trabajo porque mi jefe me trata mal. Pues te jodes, asumes que tienes un trabajo de mierda, te toca trabajarlo, tragar mierda hasta que tengas los suficientes recursos como para decir, ahora sí que lo puedo dejar. Por lo tanto, una conclusión. Creo que todos tenemos que ser felices y hacer lo que nos gusta, pero también entender que tomamos decisiones en la vida que acarrean obligaciones. Entonces, que esas obligaciones hay que cumplir con ellas. Y si no haberlas cogido en el primer momento. Que es muy bonito el hecho de decir, sí, yo acarreo obligaciones, pero luego que haya alguien que me salve el culo. Eso me parece súper irresponsable. Entonces, en el momento en el que tienes obligaciones, tienes que jugar a un juego diferente. Y ya no puedes jugar al juego de voy all in todo el tiempo, sino que tienes que jugar al juego de decir, vale, tengo que jugar con un colchón, tengo que jugar con unos recursos, no puedo asumir tantos riesgos como antes. Y incluso es mejor. Si somos conscientes de en qué punto estamos y a dónde podemos llegar, pues sabes hasta dónde puedes llegar. Yo, por ejemplo, en boxeo, si ahora digo, buah, es que me encanta el boxeo, tal y cual, y quiero darle caña, y quiero convertirme en el campeón del mundo, pues va a ser mejor para mí ser consciente de decir, oye, pues con 30 años o casi 30 años no vas a poder ser campeón del mundo porque eres un puto viejo ya para esa disciplina. Entonces tienes que asumir que puedes llegar hasta donde puedes llegar y que a lo mejor tiene más sentido para ti ser entrenador o intentar no ser campeón del mundo, sino ser campeón de una liga amateur o de una liga senior si hubiese o algo así. Y al ser conscientes de eso, probablemente tiene mucho más sentido para nosotros. Igual que si, por ejemplo, quiero empezar a emprender con 60 años y tengo el objetivo de facturar 1.000 millones, pues a lo mejor soy consciente de que no me da tiempo por edad, porque me muero antes de llegar a facturar 1.000 millones, porque no es fácil facturar 1.000 millones. Entonces, entender dónde está el límite, entre comillas, desde la situación en la que estoy. Y lo mismo si dices, oye, pues quiero emprender, tengo hijos, tengo familia, tengo trabajo, pues en lugar de buscar emprender y crear algo hiper grande, puedes empezar creando algo más pequeño, que te lleve 1 hora al día o 5 horas a la semana. Y a raíz de eso vas construyendo. Pero tenemos que entender eso, que hemos tomado decisiones en la vida que nos ponen unos límites y nos quitan otros. Entonces, jugar con las cartas que tenemos, no pensar, bueno, pues paso, soy responsable, que mis hijos se mueran de hambre o me la suda. Tienes obligaciones y hay que cumplir con ellas. Hay que ser sobre todo consciente con la vida que estamos viviendo. Perfecto, maravilloso. Pues ya con esto, y yo creo que el mensaje es bastante claro y bastante contundente. Creo que hemos sido de los episodios más claros y contundentes conforme a la respuesta, y eso me gusta. ¿Cómo le gusta a Pablo lo claro y contundente? Exactamente, lo claro, contundente y transparente.
Son 3 atributos altamente eficaces, por decirlo de alguna forma. Así que nada, Javier, pues nos despedimos de este capítulo de preguntas y respuestas. Recordar a todo el mundo que estas 3 preguntas también nos las podéis enviar vosotros en cualquier momento si tenéis algún tipo de incertidumbre en vuestra vida, en vuestro negocio, a nuestro mail pablo@desanpedromedia.com o a través de Instagram, que muchas también la cogemos a través de ahí. Así que poco me nada, parece Javier. .clips. Exactamente, poco me parece .clips. Así que nada, Javier, si tienes algo que decir, si no, nos despedimos. No, simplemente que paguen la propina, que no se olviden, que sé que gente me va diciendo, oye Javier, acabo de pagar la propina, he compartido esto del podcast, digo, bien, correcto, así me gusta. Pagar la propina, no, pagar la cuenta, pero si dejan propina también estupendo. Y que nos vemos en el siguiente, Pablo. Perfecto, pues hasta entonces, adiós.